Bienvenidos a mi nuevo canal, Sector del Terror. Antes de comenzar, me gustaría deciros que el 96% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Fíjate si aún no estás suscrito y suscríbete para más. La noche era tranquila, como casi todas en este tramo de la autopista. Las luces de la caseta de peaje brillaban como un pequeño faro en medio de la oscuridad, iluminando el asfalto desierto. Yo, Clara, ajusté el chaleco reflectante sobre los hombros y revisé el monitor por enésima vez. Nada, solo el intermitente parpadeo de la pantalla marcando el paso de los minutos. Era mi turno de medianoche, el más solitario y, en teoría, el más aburrido. Los coches eran escasos a esta hora, apenas unos cuantos trasnochadores o camioneros con prisa por llegar antes del amanecer. Tomé un sorbo de café frío y apoyé los codos sobre la mesa, observando el vacío de la carretera a través del cristal blindado, hasta que el radar pitó. Un vehículo se acercaba a alta velocidad, demasiado rápido para frenar a tiempo. Los números en la pantalla aumentaban con una precisión que me heló la sangre. Y 120 kilómetros, 130, 140. Me incorporé de golpe, los dedos rozando el botón de emergencia. No era normal. Nadie venía a esa velocidad en una zona de peaje. Miré hacia la autopista, esperando ver los faros acercándose como dos puntos brillantes en la distancia. Pero no había nada, solo oscuridad. El radar seguía sonando. 130 y a 260. Y entonces, como surgido de la nada, apareció un tráiler blanco, impoluto, sin placas ni logotipos. Venía derecho hacia mí, sin reducir la velocidad, sin detenerse. Instintivamente, accioné el cierre automático. La barrera debería haber bajado en segundos, bloqueando el paso, pero no se movió. El tráiler atravesó la caseta como si no existiera. No hubo impacto, no hubo ruido, solo un viento frío que se coló por las rendijas, llevando consigo un olor a quemado, a gasolina vieja y metal caliente. Cuando me atreví a mirar por la ventana trasera, la carretera estaba vacía otra vez. El radar se había silenciado. En la pantalla, el registro del último vehículo aparecía y desaparecía, como si el sistema no supiera si guardarlo o borrarlo para siempre. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, las cámaras de seguridad empezaron a parpadear, como si algo las estuviera observando desde el otro lado. Las cámaras de seguridad mostraban la autopista vacía. Rebobiné el metraje una y otra vez. Las manos temblorosas sobre los controles. El radar había detectado algo. Las alarmas habían sonado. Pero en las imágenes no había rastro del tráiler blanco. Hasta que revisé la cámara trasera. Allí, por un solo fotograma, se veía la parte posterior del camión atravesando la barrera. Pero algo estaba mal. La imagen se distorsionaba como si el aire alrededor se estremeciera. Y lo peor, el tráiler no proyectaba sombra bajo los focos de la caseta, como si no fuera completamente real. El supervisor revisó los sistemas, pero todo funcionaba correctamente. No había fallas ni cortes de energía, solo ese vacío en las grabaciones donde debería estar el camión. Debe ser un error de las cámaras, dijo, pero su voz sonó demasiado tensa. Yo sabía lo que había visto y sobre todo lo que había sentido cuando ese viento helado atravesó la caseta, como si algo muerto acabara de pasar demasiado cerca. El supervisor y yo revisamos el metraje cuadro por cuadro. En la pantalla,
Los faros del tráiler parpadeaban de forma irregular, como si fueran pupilas dilatándose y contrayéndose en la oscuridad. No era el patrón normal de unas luces delanteras. Era orgánico, casi animal. En el último fotograma visible, justo antes de que la imagen se distorsionara por completo, los faros parecían girar hacia la cámara, como si nos hubieran visto observando. El sistema de registro no mostraba ningún vehículo en ese horario. No había ticket emitido ni transacción fallida. Nada, pero en el borde inferior de la pantalla, casi imperceptible, aparecía una cadena de números que no correspondían a ningún formato del sistema. 666766 y luego, estática. El supervisor apagó el monitor de un golpe seco. Ninguno de nosotros mencionó lo que acabábamos de ver, pero esa noche, cada vez que un camión pasaba por la caseta, yo no podía evitar fijarme en sus faros y preguntarme si alguno de ellos me estaba mirando a mí también. El amanecer teñía el asfalto de gris cuando lo vi. Un hombre avanzaba tambaleándose por el arcén, descalzo, con los pies ensangrentados por el roce del pavimento. Su camisa de trailero estaba empapada en sudor y sus ojos parecían dos huecos negros en un rostro demacrado. Se detuvo frente a mi ventanilla, apoyando las manos temblorosas en el vidrio. Su aliento empañó el cristal mientras balbuceaba algo sobre un tráiler blanco, que lo había seguido durante kilómetros, apareciendo tras cada curva aunque él acelerara al máximo, que cuando por fin se atrevió a mirar al lado, la cabina estaba vacía, solo el volante girando solo, como si manos invisibles lo guiaran. Antes de que pudiera preguntarle más, sus pupilas se dilataron de terror. Giré siguiendo su mirada, pero la autopista estaba vacía. Cuando volví a mirarlo, ya corría hacia los arbustos, gritando que venía por él. En el pavimento quedaron sus pisadas marcadas en sangre. Y algo más. Huellas paralelas, más profundas, como si algo pesado, algo que no debería tener peso, hubiera pasado arrastrándose justo detrás de él. El turno terminó, pero no pude irme. Me quedé en la caseta, con el café frío entre las manos y la pantalla del ordenador iluminando mi rostro en la penumbra. Había algo en la historia del trailero descalzo que no me dejaba respirar. Algo que resonaba con ese tráiler blanco que había atravesado la caseta como un fantasma. Empecé a buscar en los archivos digitales, introduciendo palabras clave. Tráiler blanco, sin placas, accidente. Los resultados aparecieron lentamente, como si el sistema dudara en mostrármelos. Reportes dispersos a lo largo de 30 años. Todos en el mismo tramo de autopista. Todos describiendo lo mismo. Un camión blanco impecable que aparecía de la nada, sin conductor visible, sin sombra bajo los faros. Varios guardias de peaje habían presentado quejas formales, describiendo exactamente lo que yo había visto. Algunos dejaron el trabajo poco después. Entre los documentos encontré una fotografía en blanco y negro de un artículo de periódico amarillento por el tiempo. Chofer carbonizado en trágico accidente en la curva roja, rezaba el titular. La fecha, 15 de junio de 1991. La imagen mostraba los restos retorcidos de un tráiler blanco, casi irreconocible entre las llamas. Pero lo que me detuvo fue el pie de foto. El conductor, identificado como Luis Méndez, quedó atrapado en la cabina. Los bomberos declararon que, antes de morir, seguía gritando que tenía que llegar al peaje. Mi pulso se aceleró cuando noté el detalle. El accidente había ocurrido en el kilómetro 74. La misma ubicación que aparecía en los reportes más recientes, y entonces lo entendí.
No era un tráiler cualquiera, era su tráiler, el de Luis Méndez, y después de 30 años todavía seguía en la ruta, atrapado en un viaje sin fin. Necesitaba verlo por mí misma. Cerrando los archivos, noté que mis dedos habían tecleado sin que yo lo decidiera. 676. El número parpadeó en la pantalla antes de que el sistema se apagara por sí solo. Fuera, en la autopista desierta, el viento llevaba un nuevo olor, a gasolina quemada y a algo más, a carne chamuscada. La noche siguiente comenzó con un silencio anormal. Ni un solo vehículo había cruzado el peaje en horas. La pantalla del radar mostraba una línea plana, muerta, hasta que la radio interna comenzó a crepitar. Al principio fue solo estática, ese sonido blanco que eriza la piel. Pero luego, entre los ruidos, una voz surgió como empujada desde muy lejos. Sigo en la ruta. Me quedé paralizada. Los pelos de mis brazos se erizaron. La voz sonaba distorsionada, como si hablara a través de capas de tiempo y dolor. No me dejaron salir del fuego. Miré desesperadamente el panel de control. La luz de transmisión estaba apagada. No había señal entrante, ningún canal activo, pero la voz continuaba, cada vez más clara, más urgente. De repente, la pantalla del sistema de peaje se llenó de líneas verdes que formaban un mensaje que nadie había escrito. KM 74, curva roja, 3:15 AM, el mismo lugar del accidente, la misma hora en que Luis Méndez había muerto quemado vivo. La radio emitió un último chasquido antes de silenciarse. En ese instante, el radar cobró vida mostrando un vehículo aproximándose a velocidad imposible. Miré por la ventana, esperando ver los faros del tráiler blanco, pero la autopista seguía vacía. Sin embargo, en el cristal de mi cabina, como si alguien hubiera respirado contra él, apareció una palabra escrita en el vaho: pronto. El reloj marcaba las 2:47 AM cuando dejé la caseta. El aire olía a tormenta cercana, a tierra mojada y algo más: gasolina vieja, quemada. Llevaba una linterna que proyectaba círculos temblorosos sobre el asfalto mientras caminaba hacia el punto exacto, el kilómetro 74, la curva roja. La maleza crecía espesa a los lados de la carretera, enredándose en sí misma como dedos huesudos. Fue allí, entre la vegetación salvaje, donde lo vi, los restos retorcidos de un tráiler casi completamente consumido por el óxido y el tiempo. La cabina estaba colapsada hacia adentro, como si algo enorme la hubiera aplastado. Las puertas, soldadas por el calor del incendio, formaban una boca silenciosa y negra. Me acerqué, cada paso resonando demasiado alto en el silencio. La linterna iluminó fragmentos de lo que alguna vez fue blanco, ahora manchado de hollín y algo más oscuro, quizás sangre seca. Al extender la mano, el metal estaba frío, demasiado frío para una noche tan húmeda. Entonces lo escuché, un motor, lejano al principio, pero acercándose. Giré lentamente, la linterna temblando en mi mano. Entre los árboles, donde no había camino, dos faros encendieron de repente. No eran los de un vehículo normal, eran más brillantes, más intensos, como pupilas dilatadas en la oscuridad. El motor rugió, pero no avanzó, solo estuvo ahí, observando. Y entonces, como si alguien hubiera accionado un interruptor, las luces parpadearon. Una vez, dos veces, como un guiño, corrí. Las ramas me arañaban los brazos, mis pulmones ardían, pero el sonido no se alejaba. Seguía ahí, justo detrás de mí, el rugido del motor mezclándose con mi respiración entrecortada. No me atreví a mirar atrás.
Cuando por fin llegué a la caseta, jadeando, el reloj marcaba las 3:17 am. La pantalla del sistema de peaje brillaba con un nuevo registro. Tráiler blanco, sin placas, hora de paso, 03:17 am. Y en la cámara de seguridad, una imagen que me detuvo el corazón. Yo, de pie frente al tráiler, como si lo hubiera estado esperando. Pero yo no recordaba haber salido. No recordaba nada después de empezar a correr. Solo ese motor rugiendo en mis oídos. Y el frío de ese metal que no debería estar tan frío. Desde aquella noche ya no soy la misma. El supervisor encontró las grabaciones de seguridad borradas. Los registros del sistema no mostraban anomalías. Pero yo sé lo que vi, lo que siento cada vez que el reloj se acerca a las 3:17 am y el viento trae ese olor a quemado. Ahora trabajo el turno de día, o al menos eso creen ellos, porque hay un nuevo horario en el cuadrante, uno que nadie recuerda haber creado, turno especial. 3:1 a 4:1 am. La caseta permanece cerrada en ese lapso, pero a veces los camioneros que pasan en la madrugada juran haber visto ahí alguien dentro. Una mujer con uniforme de operadora y detrás de ella, en la penumbra, la silueta difusa de un tráiler blanco. Dicen que cuando se acercan, la mujer levanta la mano como pidiendo que se detengan, pero nunca hay nadie en la caseta al revisar, solo un ticket impreso en el suelo, siempre con la misma placa, y un mensaje escrito a mano en la parte inferior. El viaje no termina, solo cambia de pasajero. Yo no lo recuerdo, pero mis zapatos siempre amanecen con barro de la curva roja y a veces, en el reflejo de las ventanas, veo los faros brillando a mis espaldas, esperando, como si mi turno nunca hubiera terminado, como si ahora yo fuera parte de la ruta. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte y dejar tu me gusta para más contenido como este. Hasta la próxima.